Buena gente de YouTube, ¿cómo dicen que les va? Bienvenidos nuevamente a un video más para el canal. Tengo la cámara un poquito corrida. El día de hoy vamos a reaccionar a un video de Davidchenko. Un video muy interesante, puesto que anteriormente habíamos visto el video de los monstruos más poderosos del Mesozoico. Y Davidchenko nos comentó que tenía un video hablando sobre la inteligencia de los dinosaurios. Y este video se llama ¿Eran los dinosaurios tan inteligentes como primates? Me da mucha curiosidad, la verdad. Yo nunca pensé que los dinosaurios eran inteligentes, pero supongo que si Davidchenko sacó este video es porque hubo mucha gente que sí pensó eso. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle caña a este video del poderoso Davidchenko. Saben que todos sus videos son una locura. Y vamos a ver qué tal está, ¿no? Las criaturas prehistóricas más famosas son sin duda los dinosaurios, y no es de extrañarse. Estos animales vivieron en nuestro planeta por más de 100 millones de años. Por comparar, los primeros homínidos aparecieron hace unos 2 millones de años, más o menos. Y en todo este tiempo, estos reptiles se adaptaron a todo tipo de nichos ecológicos, dándonos una asombrosa variedad de formas y tamaños. Es importante mencionar que el porcentaje de especies fósiles de estas criaturas que nos ha llegado no llega ni a la mitad de las estimaciones de la cantidad de especies de dinosaurios que aparecieron durante su reinado. Mal. Pensar que falta tanto, ¿no? Pensar que falta tanto por descubrir todavía. Lo que seguramente muchas de estas especies del pasado serán desconocidas para nosotros para siempre, lo que hace que la imaginación de uno vuele con la biología especulativa. Y entre todas las especulaciones que se han hecho sobre la biología de estos animales, una de las que siempre crea controversia es su inteligencia. Y es que solo con los esqueletos nos podemos imaginar los movimientos, el estilo de vida e incluso el comportamiento de un animal, haciendo una especie de CSI prehistórico. Pero es bastante difícil calcular la inteligencia de una criatura extinta. De todas maneras, era una creencia bastante extendida que estos animales no eran los bichos más avispados. Te metiste por el dinobarrio equivocado. Pero los últimos estudios han ido revelando lo equivocados que estábamos, y uno muy reciente nos expresa una teoría muy interesante y bastante perturbadora. ¿Un Velociraptor en la vida real? Ah, bueno, miren, Davidchenko acá nos acaba de comentar que la gente suele creer que los dinosaurios eran tontos. Yo también lo creía. No tontos, pero no considero que hayan sido inteligentes. Pero bueno, claro, este video está como para despotricar a aquellas personas que creían que los dinosaurios no lo eran. Entonces, en el mar deben haber miles de dinos que no se han descubierto. Sí, no solamente dinosaurios, en el mar hay un montón de especies que no conocemos todavía. El mar me da mucho miedo. Bailen, bailen. Bailen. Antes de nada tenemos que tener en cuenta que nuestros conocimientos sobre estos animales han ido creciendo exponencialmente y que vivimos una época dorada de la paleontología, donde se encuentran alrededor de 45 especies nuevas cada año. Por lo que en las últimas décadas hemos recopilado más información y hemos arrojado más luz sobre estos animales que nunca antes. Y lo interesante sobre la paleontología es que es como un puzzle gigante. Cada nuevo descubrimiento es una pieza, y a veces estas nuevas piezas hacen que tengas que desmontar todo el puzzle para que todo vuelva a encajar. Os voy a poner algunos ejemplos de descubrimientos que cambiaron nuestra forma de ver a estos animales. Desde que se comenzaron a clasificar estos animales en el siglo XIX, los paleontólogos los describieron como lagartos gigantes, lentos y torpes, y así se mantuvo nuestra percepción de los dinosaurios por mucho tiempo, hasta que en los años 60 del siglo pasado se encontró una especie de dinosaurio a la que se bautizó como Deinonychus, que luego llegaría a formar parte de los denominados dromeosaurios, entre los que encontramos el ya archiconocido Velociraptor de Jurassic Park. Aunque en realidad, bueno, los Velociraptor tenían el tamaño de un pavo. Pues los huesos de este animal no encajaban para nada con la descripción que hemos mencionado antes. Su plan corporal recordaba más a un ave que a un reptil, especialmente los huesos de su cadera. Y había otro indicio de que este no podía ser un animal poco activo: la gran garra curva de sus patas, que tenía que ser usada como un gancho de carnicero, dando rápidas patadas a su presa al estilo karateka. Y es a partir de aquí, al darnos cuenta que los dinosaurios eran animales activos, que comenzó la dinomanía que se ha mantenido hasta hoy en día. Otro hallazgo conectado con esto último es la estrecha conexión entre los dinosaurios y las aves, sus únicos parientes vivos. Incluso los saurópodos, los dinosaurios más titánicos, tenían cierta conexión, como demuestran sus huesos llenos de sacos de aire, como las de las aves, que permitían tener un esqueleto ligero y una reserva extra de aire a modo de pulmón extra para tener más energía, aunque los saurópodos entran dentro de la categoría de dinosaurios no avianos. A su vez, en las últimas décadas ya ha sido aceptada al 100% una teoría que hacía rabiar a más de un nostálgico de los años 90, que la mayoría de los dinosaurios tenían plumas. Hermano, ¿a cuántos les impresionó eso de que los dinosaurios, gran parte de los dinosaurios tenían plumas? ¡Qué miedo!
¡Qué miedo! Claro, pero nosotros los imaginamos como bichos lagartos, ¿no? Así como piel escamosa. Pero no, no, sí, la mayoría de los dinosaurios tenían plumitas. Eran como avecitas, ¿no? Sí, igual tengo que admitir que con plumas también se... Claro, hay que ver qué tipo de pluma también, claro, no lo imaginemos como un bicho de felpa, ¿no? Eran unas plumas media extrañas. Lo siento, pero es un hecho demostrado por el registro fósil, aunque seguramente los dinosaurios más grandes apenas tenían, al igual que los grandes mamíferos de hoy en día, apenas tienen pelo. Y la verdad, no sé por qué es un tema tan controvertido, tal vez porque al ponerles plumas, estos animales ya pierden su aspecto reptiliano de dragón, y ya no da tanto miedo. Pero ¿qué queréis que os diga? A la ciencia le da igual tu infancia, crack. Además que en mi opinión las plumas les dan un aspecto más, no sé, realista y de animal real. Algo que queda reflejado perfectamente en el paleoarte actual, si lo comparamos con el que se hacía anteriormente. Los dinosaurios ya no se representan como monstruos sedientos de sangre luchando entre ellos, y con los dientes asomando por fuera de sus mandíbulas como si fuesen cocodrilos. En serio, ser un animal terrestre y tener los dientes enseñando todo el rato es una estupidez. Os pongo este ejemplo de cómo dibujaríamos una pantera o un macaco si nos diesen solo el esqueleto y nos dijesen que lo dibujásemos como hacemos con los dinosaurios. ¿Qué es eso? Hermano, esto es un ser muy triste. Hoy en día, además de con plumas, se muestra a los dinosaurios con los dientes detrás de los labios, con más tejido blando, en vez de ser tan esqueléticos, y haciendo cosas como echarse la siesta debajo de un árbol. Porque sí, incluso un superdepredador como el tiranosaurio seguramente descansaba a la sombra, y no estaba todo el día atacando a todos los bichos que se le cruzaban. Y ahora sí, hablemos de la inteligencia de estos animales. Antes de nada decir que como había dinosaurios de todo tipo, también habría todo tipo de inteligencias. Al igual que entre los mamíferos tenemos un delfín y yo que sé, una oveja. Los primeros estudios que se centraron en este campo sugirieron un simple razonamiento. Inteligencia es equivalente al ratio entre el tamaño del cerebro y el del cuerpo del animal, el EQ. Esto quiere decir que no vale con tener un cerebro gigante para ser inteligente. Debes tener un cerebro grande en comparación con tu tamaño. Claro, claro, sí, evidentemente. Porque si puedes por cerebro gigante, yo creo que el cerebro de un dinosaurio es mucho más pesado que el de un gato, por ejemplo, o el de un hámster. Y aquí la mayoría de los dinosaurios no salían muy bien parados, tras hacer moldes de la cavidad del cráneo donde se encontraba el cerebro. El resultado era un cerebro pequeño, sobre todo en comparación con el cuerpo de estas criaturas. Aún así, existen ciertas especies de dromeosaurios y terópodos, tal vez el más conocido sea el trodón, que sí, tenían un gran cerebro en comparación con su cuerpo, y las estimaciones más conservadoras lo pondrían al nivel de inteligencia de los córvidos modernos. Y teniendo en cuenta que los córvidos son uno de los grupos de animales más inteligentes con diferencia, pues es bastante impresionante. De todos modos, el tamaño del cerebro y la densidad neuronal, es decir, la cantidad de neuronas que existe en la materia gris de los animales, no es equivalente al tamaño del cerebro, y varía dependiendo del grupo de animales. Así que este primer método de comparar el tamaño del molde del cerebro con el tamaño del animal nos da una imagen muy simplista de la inteligencia de los dinosaurios, sobre todo teniendo en cuenta que esta comparación es más certera con los mamíferos que con los parientes más cercanos de los dinos, las aves, que tienen ¡qué bonito! cerebros pequeños pero increíblemente brillantes. Y es con mira, las aves cuenta que esta comparación es más certera con los mamíferos que con los parientes más cercanos de los dinos, las aves, que tienen cerebros pequeños pero increíblemente brillantes. Y es con este concepto de la densidad neuronal con la que da comienzo el polémico estudio de la neurocientífica Susanna Herculano Hausel. Para ello, la científica se basó en los datos arrojados por un fraccionador isotrópico, que calcula la cantidad de neuronas de 200 diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles, para ver que la densidad neuronal es muy diferente en cada grupo. Con estos resultados se hace una comparación entre 176 saurópsidos, es decir, aves y reptiles, para alcanzar una aproximación de la cantidad de conexiones neuronales que estas especies extintas podrían poseer. Os dejo el estudio en la caja de comentarios, que es mucho texto. Pero en resumen, estos son los resultados conseguidos. He aquí la cantidad de supuestas neuronas telencefálicas del córtex cerebral de diferentes animales extintos. Y en la primera fila aparecen primates, a modo de comparación. Primero he de decir que los dinosaurios no avianos no han dado ninguna sorpresa. Comparativamente, el estegosaurio era tan espabilado como una ardilla. Lo siento, personajes de En busca del Valle Encantado, pero vais a tener que repetir curso. Aunque esto no quiere decir que fuesen estúpidos, y si nos movemos a la izquierda, podemos ver que un brachiosaurio tenía la misma capacidad neuronal que un gatito. ¡Qué monada! Lo cual no está nada mal. Pero la verdadera sorpresa que ha dado este estudio es con los dinosaurios avianos, especialmente con los terópodos y los hadrosaurios.
Para lo que nos enteremos, los hadrosaurios eran aquellos dinosaurios con estructuras óseas extravagantes, en su cabeza que les permitían emitir sonidos para comunicarse. Y los terópodos pues son los clásicos carnívoros, como el tiranosaurio y compañía. Pues parece ser que algunas de estas especies superaban en número de neuronas a muchos primates. Por ejemplo, un iguanodón tenía más neuronas que un macaco. Y la mayor y más terrorífica sorpresa, un tiranosaurio podría ser tan o más inteligente que un babuino. ¡A la madre! O sea, está muy interesante eso. Claro, imagínate un tiranosaurio. Igual, ¿ustedes cómo se imaginaban al tiranosaurio? ¿Como un ser tonto? ¿Todo porque es grandote o así? Porque bueno, ahí el Topacio dijo algo de... Creo que es un sesgo que tenemos porque los vemos muy grandes y fieros. Claro, sobre todo el tiranosaurio, ¿no? Si uno pensaría que hay un bicho inteligente sería otro tipo de dinosaurio, no el tiranosaurio. Este estudio está muy curioso, la verdad. Sí, habéis oído bien. Esto querría decir que un ser de 10 toneladas con la mordedura más potente del reino animal podría planear e imaginar estrategias de caza complejas, lo cual tendría sentido si tenemos en cuenta otro dato sobre el T-Rex, como que a pesar de lo que diga Jurassic Park, este animal no podría correr muy rápido. Las estimaciones lo ponen a 27 km por hora, y si estáis en forma, es más o menos lo que haríais corriendo a sprint máximo. Es decir, que a la fuerza, el T-Rex, si era un cazador, tenía que planear de antemano y tender trampas. Ah, mira, claro. Si lo piensas en esa perspectiva, al ser un depredador que no puede correr, es tan pesado y que literalmente, biológicamente está armado como para no dar sprints, te pones a dar cuenta que su inteligencia es necesaria para él. Necesita poder idear planes para poder acabar con sus presas. Urge que sea inteligente. Imaginaos este ser esperándoos al doblar una esquina detrás de un árbol, o acercándose sigilosamente hasta estar prácticamente al lado tuyo. Susana Herculano va más allá y menciona que teniendo en cuenta que el T-Rex y muchos de sus compas terópodos tenían más neuronas que las aves modernas que usan herramientas, como córvidos y loros, cito, tenían la capacidad biológica de construir herramientas y desarrollar una cultura, como las aves y primates actuales. Esto, aunque no tengo una certeza del 100%, porque imaginarse a un Rex con sus bracitos intentando crear una herramienta con una ramita es bastante gracioso, va a cambiar la forma que tenemos de ver estos animales. Y decir que con cultura, la científica no se refiere a una civilización, sino a algo como lo que tienen primates y aves actuales, donde se transmiten información y que diferentes grupos de la misma especie tienen comportamientos diferentes. Y solo pensar que alguna especie de terópodo pequeño consiguió fabricar herramientas y alcanzar una estructura tribal hace volar la imaginación. Lo más interesante es que esta última hipótesis, también conocida como hipótesis siluriana, ya no es tan descabellada. Lo más irónico es que si hubiera existido una civilización de terópodos inteligentes, no tendríamos prueba alguna, debido a los millones de años que nos separan. Apenas tenemos pruebas de la cultura neandertal, y eso que eran nuestros contemporáneos. Ahora imaginaos que quedaría de una tribu de dinosaurios desaparecida hace 65 millones de años. Incluso aleaciones complejas como el bronce o estructuras monumentales hechas con caliza, al estilo de las pirámides, habrían sido borradas del mapa. Así que lo único que nos queda es visitar en museos los huesos fosilizados de estas criaturas increíbles, y más allá de fijarnos en cuernos, garras y mandíbulas, pensar en que probablemente dentro de alguno de esos cráneos despertó la llama de la consciencia. Qué interesante, ¿eh? Me flipa, la verdad. Me flipa. Como los monos en la India que roban... No, pero bueno, claro, sí, la cultura de los monos, efectivamente. No sé si vieron que los monos se suelen mover en grupo. No sé si vieron que en esas cosas donde roban comidita, los monos suelen moverse en grupo, suelen hacer como emboscadas a la gente, todos locos así. Efectivamente, Topacio, así tal cual. Yo lo imaginaba al T-Rex solo cazando, comiendo, durmiendo y peleando. Solo esas cuatro cosas en la mente. Pero vos no te das cuenta de que el T-Rex filosofaba en su tiempo libre. Escribía literatura. Pero sí, muy interesante la verdad. No decepciona este video. Yo no me esperaba esto, sinceramente. Pero bueno, nuevamente, como dice Davidchenko, hay cosas que están complicadas. Porque, claro, eran bichos que vivían hace millones de años. Por lo tanto, es muy difícil determinar esas cosas. Si bien es verdad que a través de los huesos podemos definir, la gente que estudia eso puede definir comportamientos, puede definir distintos parámetros de los dinosaurios, es complicado el hecho de definir algo como la inteligencia, ¿no? Es algo muy difícil porque ustedes vieron que para definir la inteligencia de los animales hay que realizar diversos estudios, diversas cosas con los animales vivos. O sea, está compliquete, la verdad. Pero bueno. Nada, gente. Muchas gracias por haberme acompañado en el video de hoy. Ya le saben, like, comenten. Si tienen alguna recomendación, lo dejan acá abajo en la caja de comentarios y nos estaremos viendo para la próxima. Un abrazo para toda gente de YouTube. Bye.
girls with their nails done now. Girls with their